Hola, bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición de Así son las cosas, con los temas de agenda que nos impone la realidad, pero con mirada local, con perspectiva riocuartense. Estamos por la televisión abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba a través de Cablevisión Flow en el cable y en el canal 29.1 digital. A partir de este momento también nos ayuda mucho que con su opinión participe de lo que son los ejes de debates que les proponemos en nuestro programa. Y hoy vamos a hablar, ya conocidas más, un poco más rumiadas, si se quieren, las medidas anunciadas por el gobierno nacional, distintos beneficios, bonos que no son sumas fijas, bonos, hay una diferencia, ya la vamos a hablar, es una cosa distinta. Créditos, ayudas excepcionales, beneficios en términos de congelamiento de subas por 90 días. Bueno, un escenario que lo que busca claramente es perdurar y transcurrir hasta las elecciones. Y después veremos, porque esa es la verdad. Está todo por reconfigurarse. La primera reacción desde los sectores corporativos, desde el Poder Real, fue de rechazo. Muchas empresas y muchas provincias dicen que no van a sumarse a este anuncio del gobierno nacional. Si lo hacen pensando en que van a beneficiar al gobierno nacional en la coyuntura política, bueno, es reprochable, ¿no? Porque independientemente de la coyuntura política electoral, lo que hay es un escenario de necesidad en muchos sectores. Si lo hacen porque no tienen recursos, bueno, hay sectores empresarios que no paran de mostrar balances positivos en sus agendas y aquellos que imponen las transacciones y su costo, su valor, son los que más beneficios han obtenido. Y hoy han alzado la voz diciendo, bueno, esto para nosotros no es recomendable. Veremos qué capacidad tiene el gobierno con poco margen de maniobra y sobre todo con debilidad política, producto de múltiples razones que no son motivo de este programa analizar. Pero les pregunto a ustedes para que lo respondan, lo vamos a hacer encuesta seguramente también en el programa. ¿Está bien o está mal que el gobierno ha dado una ayuda excepcional después de una elección en donde hubo una devaluación de más del 20%? La pregunta se la trasladamos a los invitados. Recibimos a Rafaela Alcoba, que es la secretaria general de ATE, la Asociación de Trabajadores de Estado, y de la CTA Autónoma Regional. Gracias por venir, Rafaela, muy amable. Humberto Benedetto, legislador del Parlasur Cambiemos y candidato a reelegir en esa representación parlamentaria en la próxima elección. Y Marianela, lo digo bien, Gómez, licenciada en Economía y docente en la universidad. Bueno, ¿por dónde empezamos, Rafaela? ¿Era necesario, sabe a poco, qué lectura hace desde la representación de los trabajadores en los anuncios realizados por el gobierno nacional? Bueno, nuestro análisis principal es que era necesario, que en realidad llega un poco a destiempo. Esta reacción del gobierno la veníamos exigiendo desde algunos espacios organizacionales, ya sea de la Central del Trabajador y desde ATE, donde solicitábamos que se diera una respuesta a la crisis económica que veníamos ya padeciendo los sectores de trabajo. Es necesario, pero es necesario reafirmar algunas cuestiones. Vos bien lo decías al principio, esto no es una suma fija, es un bono que en el transcurso de 2 meses desaparece y lo perdemos de nuestro bolsillo, pero lo que no perdemos es la pérdida del 22% que sufrimos en tan solo horas después de las PASO. Por eso es rara la protesta de las empresas, ¿no? Porque además esa cuenta de paritaria, lo que se arregle en la paritaria que viene se va a absorber este monto. Con lo cual ahí pareciera que es mínimo, indispensable, adelantarle un poco de dinero a gente que está muy golpeada, ¿no? Hay una actitud ciertamente egoísta de algunos sectores, ¿no? Ciertamente egoísta y sobre todo habla de la falta de responsabilidad social que vienen sosteniendo, que sostenidamente las empresas y muchos sectores, incluso el financiero en nuestro país, carece
Digo, a la hora de rediscutir los incrementos salariales, los bonos, la suma fija, siempre termina siendo la patronal la que se opone, pero cuando tenemos que rediscutir las ganancias, ¿qué pasa? Digo, ¿somos parte también de esa discusión? No, no lo somos. Entonces, en ese marco entendemos que, primero, para nosotros es repudiable la actitud que han tomado, al manifestar que no van a hacerse eco de esa suma fija. Es preocupante también el alcance que tienen estos anuncios, sobre todo para la Administración Pública Nacional, donde muchos sectores quedamos por fuera. Y en ellos incluimos los sectores municipales, donde se delegó a los municipios la absorción, provincia y municipio, la absorción del pago de este bono, donde sabemos que la ley de coparticipación no ha tenido reforma en los últimos años y por ende son los municipios los que tienen menos posibilidad económica. Algunos la tienen y la verdad que también a la hora de discutir los pagos y los incrementos salariales siempre terminan resguardándose. Creemos que el alcance es corto, que la suma es insuficiente y esto de que... Los 60.000 en 2 cuotas es insuficiente. Es insuficiente. Digo, venimos con un retraso de discusión, veníamos solicitando la reapertura de paritaria. ATE consiguió que para mañana se abra la reapertura de paritaria y la discusión a nivel nacional, pero la provincia salió a manifestar que ellos ya habían abonado el bono con los últimos incrementos salariales, lo cual termina siendo una mentira porque estamos hablando de una emergencia planteada hoy, hace días. Sí, no estaba la devaluación aparte. No estaba la devaluación en la mesa de discusión. Entonces, hay un 20% de pérdida que el gobierno provincial no está contemplando. Y que se están haciendo oídos sordos. Lamentablemente termina siendo el juego picaresco en el medio, en el entorno de una disputa electoral, la cual creemos que de no mediar un nuevo anuncio o una nueva medida que avance hacia los sectores informales. Argentina tiene un alto índice de trabajadores informales. La precarización ha hecho estragos en los ámbitos laborales, ya sea públicos y privados. Y si no se avanza en medidas más contundentes, lamentablemente siempre va a estar por detrás de la necesidad. ¿Cuál es la lectura política, Humberto, de esto? Y a mí me parece que es medio extraño que el ministro de Economía primero le pegue la liebre y después te ayuda a alcanzarla o intente ayudar a alcanzarla. Digo, la devaluación fue un castigo para todo aquel trabajador y este tipo de medidas que encima apenas tienen 60 días, esto quiere decir que si estuviera convencido de algunas de las medidas que parecen interesantes, podría trasladar en el tiempo. Incluso creo que algunas de las medidas hasta la oposición podría acordar. Por ejemplo, la rebaja a los derechos de exportación a las economías regionales, digo. Pero básicamente sobre lo que tiene que ver con lo salarial, que me parece que es el principal objetivo, es corta la bocha. Imagínense que mientras estamos charlando acá, cada segundo, el gobierno tiene que emitir 800.000 pesos por segundo para pagar los intereses de la LEKIT, esa que supuestamente iban a pagar el sueldo de los jubilados. Frente a esa emisión, que es, repito, multimillonaria, no hay forma de parar la liebre. Y el problema es parar la liebre, no ver cómo la seguimos corriendo. Lo que tiene que intentar el gobierno es ver de qué manera se para la inflación. Parando la inflación, después discutimos los trabajadores y las empresas la forma de acomodar. El problema es que si no la paras, no hay forma de discutir nada. Pasa que hay un arreglo con el Fondo Monetario que es inflacionario y es un cancerbero que exige más, ¿no? No menos. Exigiendo más ajuste, más... No, pero son dos cosas distintas. Digo, no, claro, el Fondo Monetario no le dice sigan emitiendo, al contrario. Bueno, dice ajuste... Ajuste es dejar de emitir y gastar menos y tratar de gastar menos. Y si hay no ser generoso con la plata de los otros, que es lo que plantea, porque veo que a los trabajadores del Estado no les toca nada. ¿De dónde van a salir los recursos, Humberto? Los recursos gastando menos. Se puede gastar menos. Usted en su casa lo hace, nosotros lo hacemos. Sí, claro, pero, 2 bonos de 30.000. ¿Sabes que de eso no llega un changuito? No llega un changuito. En serio, no llega un changuito. Ayer fui a comprar un changuito, salió 50.000 pesos, que casi me muero.
Digo, no llega un changuito el bono para que tomemos dimensión de lo que significa. Es nada, es nada. Pero el problema no es, por más que dijeran, bueno, te vamos a dar 2 changuitos, si el mes que viene la inflación sigue siendo el 10%, sí, no llegamos nunca. Está bien. No llegamos nunca, me parece que... La cuenta que saca ANSES es que en un tramo de los beneficios en Río Cuarto van a entrar 1.800 millones de pesos adicionales a partir del mes que viene, a partir del 10 de septiembre. Eso en promedio sería 10.000 pesos por persona. No es que los vamos a recibir, sino que van a circular unos 10.000 pesos por habitante en la ciudad de Río Cuarto. ¿Eso es bueno, es malo para usted? ¿Va a ser acelerar la liebre según la lógica metafórica? No, yo lo que digo es que no la vamos a alcanzar. No bueno, la vamos a alcanzar. También es un esfuerzo que se puede hacer. Yo no... ¿Quién se va a oponer a que haya una compensación a los trabajadores? Nadie se opone a eso. Y bueno, sí han salido muchas voces a oponerse. La verdad que sí hay empresarios que se preocupan por ese tema. Si total, con un arreglito que van a hacer de aumento de sus productos, lo recuperan en el acto. Queda tranquilo que hoy el problema de Argentina no está tanto. Entonces, ¿por qué dicen que no? La mayoría... No, yo lo que digo que si vos seguís, digo, hay una lógica que hay que cambiar. Una lógica es que corra la liebre y vos la tenés que correr y te ayuden a alcanzarla. Y la otra es frenar la liebre. Y me parece que sobre ese tema el gobierno no hace nada, salvo seguir emitiendo para que la liebre siga en carrera. ¿Su análisis cuál es, Marianela? Después vamos a discutir con Humberto el tema de la emisión como generadora de inflación, que yo soy una ferviente pedagoga acerca de que la inflación no es, en Argentina al menos, un fenómeno monetario. Ya se probó no emitir y teníamos el 50, ya lo probamos, ¿no? en la propia experiencia como país. Pero bueno, puntualmente respecto de lo que vos preguntabas, yo creo que son medidas que son lógicamente paliativas, que es mejor que estén a que no estén, que no son suficientes. En eso coincido con Humberto, pero incluso más, mejor hubiese sido no haber tenido que devaluar. Sabemos que la devaluación fue una condición impuesta por el fondo. De hecho, está trascendiendo que el fondo imponía un nivel de... Estaba hablando, uno de sus representantes estaba exigiendo niveles de devaluación aún más altos, alrededor del 100%, cuando la devaluación fue del 22%. Pero también yo creo algo que nosotros también en las aulas, cuando hablamos de la política económica, discutimos con los estudiantes. Tomar una decisión de política económica, dar un bono, no darlo, exigirle a los privados, exigirle a las provincias, es una decisión que podemos discutir. Ahora, no tomar una decisión de política económica también es una decisión de política económica. ¿Sí? No haber hecho nada, como sucedió a lo largo de nuestra historia, ¿no? En donde el ajuste se hace y parece que lo hace el mercado y el costo va a parar en los sectores más vulnerables y el Estado mira para otro lado como diciendo yo no me tengo que hacer cargo de esto. Eso también es una decisión de política económica, ¿no? Que no la tenemos incorporada y que no la discutimos. ¿Sí? Porque cuando los estados no toman decisiones, o sea, no se hacen cargo de, por ejemplo, una devaluación con medidas mínimamente paliativas, no hay esta discusión que se generó ahora sobre si las cámaras empresariales dicen que sí, que no, que está bien, que está mal. Cuando no se hace nada, no se discute, pero eso también es una decisión de política económica, ¿no? Y que, como decimos, recae en los sectores más vulnerables. La decisión de la devaluación, que yo considero que también es una decisión que toma el decisor de la política económica. Yo no soy de la idea de que le echemos la culpa al mercado como si el mercado fuese, no sé, una cosa que está más allá del alcance de nuestra comprensión. Es una decisión que se vio el gobierno forzado a tomar por un acuerdo que es, y ahí coincido con vos, Guillermo, inflacionario y recesivo. Es inflacionario porque no hay manera de pensar en parar la liebre, en parar el fenómeno de la inflación, si no podemos anclar el tipo de cambio, ¿no? Sí, no hay ningún programa de estabilización. Los términos del acuerdo fueron inflacionarios desde el primer día, advertidos por todos, ¿no? Y eso generó en su momento, yo no sé en qué estábamos pensando los argentinos, porque todos dijeron, este acuerdo con el Fondo Monetario va a ser inflacionario. Hubo un coro de gente que lo planteó. Sin embargo, se siguió adelante y fue una profecía autocumplidora.
eso terminó ocurriendo. Sí, de hecho en 2018 cuando se vuelve a incorporar el fondo a la economía argentina, yo creo que la percepción del día ese que nos despertamos con la noticia, de todos los argentinos que tenemos un par de años, fue saber que la cosa iba a venir para peor, ¿no? Porque la experiencia de la historia económica argentina demuestra que cada vez que el fondo intervino en la política económica argentina fue para mal. Fue con programas de ajuste que se comen la cola, ¿no? Porque en la medida en que uno ajusta, lo que hace es deprimir más el mercado interno, generar más recesión y generar, digamos, agudizar aún más los problemas que están presentes en la economía. El gobierno tiene que emitir para sostener este nivel de mejora. ¿De dónde van a salir? Si no hay aumento de las exportaciones, no ingresos de dólares, estamos en una etapa además crítica por la cuestión de la sequía. Pero ¿no debió esa emisión beneficiar aún más a los sectores que menos tienen? Digo, siendo un bono y no una suma fija, porque Cristina Fernández de Kirchner hace como 2 años que viene reclamando suma fija, nunca ocurrió. ¿Cuál es la diferencia entre establecer un bono y una suma fija? En su momento Néstor Kirchner, cuando asumió en el 2003, estableció una suma fija, ¿no? Para todos los trabajadores por igual. ¿Por qué sería distinta la ayuda que si fuera suma fija? No sé exactamente cuáles son las decisiones, ¿no? En las cuales está el bono. Y bueno, la suma fija es una suma que queda, que entiendo yo se incorpora al sí, alguien que gana 100 pasa a ganar sueldo. 130 y 160. Pero de ahí en más. De ahí en más. Se transforma en el bono es por un momento y después por este mes y después vemos. Sí, y después paritarias, se supone que en las paritarias se va a incorporar el 20% de evaluación y esos sí, pero después todo eso después, hipotético, es hipotético. Aspirando a que la paritaria compense, ¿no? El 20% de evaluación. Pero bueno, más allá del anuncio particular y de todas las particularidades que tienen, por ejemplo, la provincia, digo que la provincia también salió a decir que no, UPC, por ejemplo, uno de los gremios que no está, digamos, no va a haber ningún aumento ni por paritaria ni por nada, está también al frente de esto, ¿no? Lo digo como docente. También hay otra serie de medidas que están, entiendo yo, apuntando a los sectores más vulnerables, que son, por ejemplo, los jubilados, los programas sociales, las tarjetas alimentar, que habían quedado muy atrasadas. Los préstamos, que en términos préstamos para monotributistas. Para monotributistas o para aquellos que tienen vencimientos con tarjeta, para tomar un préstamo que te pueda pagar los vencimientos para de la tarjeta. Para las pymes, como decía recién Humberto, Humberto, para el sector exportador. Me parece que te das cuenta de lo que hablamos, ¿no? De créditos para poder pagar una tarjeta. Y sí, digo. porque no, la tasa hay de todo tarjeta, tipo, ¿eh? Hay créditos para pymes, hay créditos para el sector agropecuario. Es un crédito que el Estado tiene herramientas para, por ejemplo, no me pareció mal que a la hora de a las mini o pequeñas empresas pudieran compensar el pago, que se le hace complicado también a una pequeña empresa, con un impuesto. De ahí es una cuestión activa. Deja de percibir el Estado para que un trabajador de una pequeña empresa o mini empresa pueda tener también, porque tampoco es justo que solamente este tipo de ayuda la reciban los que trabajan en grandes empresas o en otras condiciones. Desde ese punto de vista está bien. Se ha extendido. El Estado se hace cargo de esa parte bajando su costo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿y por 2 meses? Digo, no genera hacia adelante ni para los trabajadores. Bueno, pero su ni para propio los partido está reprochando, algunos de los representantes del sector, están diciendo cómo toman medidas que van a impactar después de las elecciones del 10 de diciembre. Algunas de estas medidas van a terminar impactando después del 10 de diciembre. Hay algunas contradicciones. Me parece que puede haber contradicciones, pero digo, me parece que tiene que ver con una cuestión meramente electoral. Cuando vos haces, tiene pico de pato, pluma de pato, es pato. Digo, si vos haces un plan de medidas que solamente duran 2 meses, y justo a los 2 meses cuando hay elecciones, evidentemente lo que intenta el ministro de Economía y también candidato a presidente es congraciarse. Sí. Por lo menos con los que lo votaron en la primera, en las lo que han hecho todos los candidatos a presidente a lo largo de la historia de la humanidad. No lo discuto, pero digo, pero es eso. Es nada más que eso. Entonces, pero de todas maneras, ¿hacerlo está mal? No, yo dije, no tendría que haber hecho nada. Todo lo que tenga que ver con los trabajadores, para darle una mano,
está bien, no digo que esté mal, desde mi punto de vista. ¿Y entonces qué es lo que está mal? El concepto, sigo insistiendo, no tiene sentido que la inflación siga avanzando porque no hay una sola medida que vaya en contra de la inflación, no hay una. De todo lo que presentó, no hay una que diga, esta puede hacer que la inflación baje. Bueno, pero y justamente... el desafío de bajar la inflación, no todo el tiempo corriendo detrás de ella. Ese es el tema. En ese sentido, yo coincido, pero es muy complejo. Digo, así como uno ve un paquete de medidas que son bastante diversas y que abarcan desde el control de los precios de los medicamentos, el aumento de las prepagas de los combustibles, de los créditos para monotributistas, de las sumas fijas, de los bonos para... Digo, así como hay un paquete que representa una complejidad que se desató, digamos, con una economía que ya viene en estado crítico. No para todos por igual, No, seguro, siempre hay que aclararlo porque da la siempre impresión, hay ganadores y perdedores. Efectivamente, cuando se habla de la inflación parece que fuera un mal de todos y no, hay gente que está ganando muchísima plata con la inflación. Son pocos. De cualquier manera, bueno, pero son están, pocos. No es una condición necesaria para que un sector se beneficie. Yo creo que es un problema que en todo caso beneficiaría a todos si no estuviese. Pero coincido que no siempre todos pierden. Pero a lo que voy es que esta complejidad de medidas apunta a atender un problema complejo que se agudizó aún más con la devaluación. Y en ese sentido, yo insisto con esto, en la medida en que el Fondo Monetario siga exigiendo devaluaciones de tipo de cambio, no hay forma de parar la liebre. O sea, no hay programa de estabilización que haya funcionado si no se logra anclar el tipo de cambio, ¿sí? Y en eso el fondo tiene una ceguera que es, no sé ya de qué tipo, ¿no? Porque no hay manera de hacerle entender a los tecnócratas. Porque el que le dio los créditos a Mauricio Macri estaba por la Argentina diciendo que, el actual arreglo es malo. Dice el que generó el problema, ¿no? Del otro lado del escritorio. Ahora, cuando vos hablas de anclar el tipo de cambio, el problema es dónde lo anclás. Es posible que vos puedas tener un... Ahora, si vos tenés un anclaje en algo que es ficticio, porque decimos, el dólar vale, no sé, 3.85, no he visto la cotización de hoy. 3.65 hoy, 3.65, el oficial. El que no hay. El que es imposible conseguir. Sí, hay, para las empresas hay, no hay, es difícil conseguirlo, sí. Es cierto eso. Las transacciones de las empresas se hacen con ese dólar. No todas las empresas, pero si hubiera, no habría un dólar para él lo que vale. Y no es solamente... 7.50 hoy. Bueno, por eso estoy diciendo, ¿en qué anclas? Si vas a anclar en un valor ficticio, y es muy probable que no tengas posibilidades. Me parece que lo que hay que entrar en buscar es que se pueda anclar el dólar en un valor real y natural. Creo que uno es muy alto y otro es muy bajo. Debería haber un camino intermedio para anclar. Pero ese proceso lleva tiempo, ¿no? He visto gobiernos anteriores que han tenido un solo tipo de cambio y no les generó problemas. El primer gobierno de Kirchner, no hubo, para no decir el gobierno del que no se puede nombrar, que toca madera, pero ha habido experiencias en Argentina que tuvieron cierta estabilidad y que tuvieron un tipo de cambio igual. ¿Por qué no podemos llegar a eso? En realidad, durante el primer gobierno de Kirchner fueron pocos los años en donde estuvo relativamente estable el tipo de cambio. Ya alrededor de 2006-2007 comenzó a tener movimientos leves, pero ascendentes en el tipo de cambio nominal, ¿no? Pero acá no entonces, un mes. Tampoco plantear, me parece que de nuevo, volviendo a la diversidad y a la complejidad de las medidas, tampoco me parece que es realista plantear una única solución sencilla, fácil. Bueno, unifiquemos el tipo de cambio y se terminan los problemas, ¿no? Porque también tenemos experiencias recientes de soltar el tipo de cambio y después ver que no se puede, ¿no? Que las condiciones reales de la economía argentina hoy, en el corto y mediano plazo, no hacen posible pensar en un único tipo de cambio, lamentablemente, aunque todos quisiéramos eso, ¿no? Y plantear como una solución, una salida del cepo para que unificar los tipos de cambio, es plantear una solución mágica que es música para los oídos de muchos, lo mismo que la dolarización, pero que no es real, ¿no? Dolarización de la que casi ya no se habla, ¿no?
casi no se habla. Hoy Ramiro Marra, uno de los más directos colaboradores de Milei, dijo que la dolarización sería en un segundo gobierno de Milei, ¿no? Ah, la estirolina. La estirolina, sí, efectivamente. Pero si los chicos Vamos ya acomodando el pensaban que cuerpo. iban a cobrar en dólares. Bueno, pero las cosas cambian. Bueno, está bien. Pasan cosas, Humberto. No es que le sacamos la palabra por una decisión arbitraria. ¿Está bien ya, Rafael? Estoy bien, Está bien, bueno, sí, me sí, alegro. estoy bien. Gracias. Frente a este escenario, ¿los trabajadores tienen todas las de perder? Porque además no hay una sola propuesta de lo que venga que mejore las condiciones de los trabajadores. Debe dar pocas ganas, nos da pocas ganas a los trabajadores de ir a votar, porque ocurre un escenario muchas veces temido. Nadie te dice que vas a estar mejor. En el mundo laboral, ¿no? En el mundo laboral. Sí. Venimos transitando años de escenarios adversos para la clase trabajadora, donde nunca hemos tenido o no nos hemos encontrado con la posibilidad concreta y real de decirse, este es nuestro momento de poder avanzar en materia económica, en materia de condiciones de trabajo. Digo, lo que nos pasó hace muy poquito, después de las PASO, es que se nos corren permanentemente los ejes de discusión en los ámbitos laborales. Cuando queremos avanzar en la discusión de convenios colectivos, la reapertura, la discusión de estatutos, nos damos cuenta que nos corre otra vez la emergencia económica, el tener que salir a reabrir las paritarias para tratar únicamente lo económico. Y recién cuando escuchaba hablar esto de cómo volvemos a discutir hoy estos quiénes son los que se enriquecen y quiénes son los que pagamos el costo de estar pagándole al Fondo Monetario y estar haciendo esta receta de hambre que nos impone desde el día que volvió a la Argentina, y el costo lo sigue pagando la clase baja. Digo, los empresarios se siguen enriqueciendo. Digo, la participación en la discusión de esa riqueza, lo decía al principio, no la tenemos los trabajadores ni las trabajadoras. Entonces, en ese marco, digo, se siguen concentrando. La matriz redistributiva de la Argentina no se modificó. La riqueza se sigue concentrando en algunos sectores. Más y los bien sectores... se concentró aún más. Y se concentró aún más con esto, digo, con la economía como se ha visto en Argentina. Para la clase trabajadora, la verdad que, insisto, la insuficiencia de las medidas, que son necesarias, digo, no llegar a fin de mes es una realidad cada vez más concreta, son necesarias, sí se tienen que profundizar. E insisto, el alcance y el impacto tiene que ser mucho más amplio. Ahora, la acción o la omisión de los gobiernos de tomar medidas es claramente una responsabilidad política económica. El no hacer nada, digo, habrá quienes los puedan tildar de una propuesta electoralista, habrá quienes los puedan tildar de que llegamos que la es, nadie lo discute. El tema es que se necesita y se necesita profundizar. Y sí se necesita también la intervención del Estado en la discusión de las empresas que salen a negarse y exigirle a los gobiernos provinciales de que tomen también cartas en el asunto. En todo caso, lo que es reprochable es la cuestión cíclica, ¿no? Que los gobiernos cada 2 años decidan 3 o 4 meses antes de las elecciones mejorar condiciones, ver qué pueden hacer, ¿no? El plan Platita ha aparecido en todos los gobiernos y ahí hay que posar la mirada, porque la vida de las personas no está ligada a cuando se vota o no se vota. La vida de las personas, las necesidades son día a día, semana a semana, mes a mes. Ni tampoco los resultados electorales. No tienen que ver con eso. Y digo, muchos que hicieron plan Platita perdieron. Digo, Bueno, a lo mejor, en el a lo mejor lo que está 2017 a Macri le fue bien con el plan Platita. Criticaron el Ahora 12, el Ahora 24 sacó y los ganó, mismos votos. ganó claramente las elecciones Sí, parlamentarias. No, tampoco fue claramente, fue por poquito. Digo, No es tan un poquito, éxito. no tan poquito para... Y aparte a los 2 años te pasaron, digo, no es que... 2 no es años que no, esté- al no es que siguiente, estén- no es que estén 2018, tuvo ganando. que convocar al Fondo Monetario. No es que se esté ganando, es que los gobiernos que están perdiendo. No es que alguien le gane la elección al otro, sino que el que está perdiendo es el que está en el poder, porque al no poder resolver problemas de larga data y intentás, y siempre se trata de hacer lo mismo, hemos llegado a una situación donde alguien que propone cosas sumamente extrañas, que no están en Está la siendo historia muy- económica del mundo, Sí. saca 30% de los votos. Digo, es cierto, algo debemos haber hecho nosotros, quienes estamos en la Sí, política, bueno. para que esto ocurra, pero estamos tan mal, que discursos que tienen que ver con cosas imposibles de hacer tienen votos. Es un problema, porque la Bueno, mayoría de pero las ya no- cosas... ya, Hoy, en bueno, ese te sentido tiró esta, está, pero digo, lo de la educación, Guillermo, lo de la educación es extraño. ¿Cómo puede extraño. alguien proponer
una educación por voucher en una Argentina donde la educación primaria y secundaria depende de las provincias y no tenés un solo legislador en ninguna de las provincias ni para presentar el proyecto, digo. Y se Pero presenta por como eso que se me va a hacer. parece, según los dichos de los que están más cerca del poder, el cambio de lógica de Milei respecto de la dolarización es porque un empresario muy poderoso se le planteó y le dijo, no, esto no va. Empezá a decirte esto porque no va. Uno solo, o sea, si la convicción de un proyecto estaba atada a la voluntad de un solo empresario, si esto es cierto, supongo que será una fuente confiable. No quiero ni imaginar lo que le pasa si le tiran 2 millones de piedras, no sé qué. Y claro, bueno, por eso digo, es en ese sentido, es un escenario en el que evidentemente cada una de las cosas que Milei ha propuesto empiezan a debilitarse en sus convicciones, para ser eufemístico en la caracterización. Sí, lo que pasa es que como ahora está un poco más arriba, ahí se lo ve. Digo, para no decir una grosería. Sí, digo, ahora se le ven las también, hilachas, sí, digamos, bueno, que antes no se veía y porque además había otra porque todos discusión. estamos asumiendo el riesgo potencial que implicaría. Sí, claro, ¿no? claro. A mí lo que me pareció interesante de lo de Massa en este anuncio, que es electoralista, que no alcanza, es que buscó un menú de acciones que fuera a distintos sectores. ¿Eso económicamente puede dar otro resultado o al fin de cuentas es lo mismo? No, yo creo que eso, como decía recién, da cuenta de la complejidad de la situación que se atraviesa, da cuenta también de la complejidad que significa una devaluación y cómo eso impacta en todos los sectores de la economía. Obviamente impacta en los más pobres porque tiene un traslado directo a precios y en particular a los precios de los alimentos por nuestra matriz productiva, y los que más consumen alimentos del total de sus ingresos son los que menos tienen. Entonces, pero también significa una complejidad en todo el entramado productivo, ¿no? Yo en eso me parece, de nuevo, pensar que hay una solución, que hay un candidato que puede venir a ofrecer el remedio mágico. Es un poco, bueno, también producto, coincido con Humberto, de la dirigencia política que no ha sabido hacer una buena lectura de cuáles son las necesidades de la población y atender, y donde de repente aparece un personaje que se muestra antisistema y que va a venir y va a romper todo. Y hay como esta suerte de fantasía, creo yo, en muchos, de pensar que, bueno, va a llegar, y con esta idea de que va a llegar a romper todo, a lo mejor no rompe todo, pero rompe algo y eso sirve. Pero lamentablemente también uno tiene que mirar, sucede con la inflación, ¿no? Una vez que uno hace un piso de inflación más alto, ya no es tan fácil bajar, ¿no? Una vez que se sube un escalón en la inflación, nosotros lo sabemos, cada vez cuesta más detener esa liebre, por poner el ejemplo de la liebre. Me encantó. Bueno, lo mismo sucede con Podría haber puesto un animal alcanzable también, Sí. porque la liebre, Bueno, pero si no la matás, no la alcanzás. No hay que matar los animales. No estamos proponiendo eso, es una metáfora. Bueno, lo mismo sucede con el desempleo, ¿no? Cuando uno alcanza un nivel de desempleo alto, es muy difícil volver a recuperar esa sería esa el problema. población. Hay mucha precarización del trabajo, pero no hay desempleo. Exacto. Por eso digo, cuando... Ese es el otro problema, ¿no? Yo cuando ayer compraba el changuito, se ve que me pegó duro. Sí, pero sí. Va poco al Sí o no. No, claro, voy al lo que pasa, supermercado. voy, pero no he estado comprando changuito. Siempre iba a comprar. Claro, hay que cambiar la lógica para que eso no impacte tanto. me Hay que ir puse a varias pensar- veces al supermercado durante la semana de a poquito. En el trabajador informal, que es un Sí. montón. ¿Cómo haces trabajador para informal para juntar 50.000 pesos de un solo? Porque la tarjeta no la tiene, porque es informal, porque es difícil que te den otros instrumentos para que puedas pagar en 3, 4 cuotas alimento, una locura, pero pasa habitualmente. ¿Cómo haces? Y va a un comercio de cercanía para comprar lo del día, lo cual le cuesta mucho más Sí. que lo que cuesta en un Ahora, supermercado. que Digo, en economía y creo, eso es el corríjame 50% de los argentinos, ¿no? Sí, 50%. Sí. Tras lo cual vos decís, pero esta es una situación... Hay otro riesgo que en septiembre va a haber circulando en la ciudad de Río Cuarto, no van a entrar todos juntos, pero más de 1.000 millones de pesos adicionales a lo que ya circula, que es... ¿Por dónde van a pasar? Claro, Así vamos y buscamos. No, por dónde van a pasar, y es interesante lo que pregunta Humberto, porque a algún lugar va eso. Algún lugar va a parar eso, porque va a circular, porque la gente se va a encontrar con dinero, va a ir a pagar deuda, va a ir a comprar, va a ir... Bueno, los que toman ganancias, que no se vean tentados, decir, bueno, hay más plata, te subo los precios.
¿no? Y ahí tendría que aparecer el rol del Estado controlando que eso no ocurra, porque si no la liebre se va a seguir disparando cada vez más. Esto es muy complejo en este escenario, encima de debilidad política y de expectativa que tienen fecha de vencimiento. Sí, claro. 10 de diciembre. No, ¿sabes? Hay una cuestión, seguramente el economista lo sabe mejor que yo, pero que yo he visto en el tiempo, siempre hemos tratado de trabajar sobre la inflación a partir de el manejo de la demanda. Entonces voy a decir, para que haya menos inflación hay que achicar la demanda. Entonces achicás la demanda. Ajuste se llama eso. Y la demanda se tiene que retractar porque como hay gente que compra menos, entonces naturalmente nunca se planteó... Aumentar la oferta. Claro. Digo, está bien, puede que esto... Pero aumentar la oferta significa... Es muy interesante, digo, porque permite la competencia, permite... Sí, pero que el que gana produciendo con lo que tiene mucho, no tiene interés de duplicar lo que produce. No, pero si ya gana en este escenario. Podés incentivar a otro, digo, podés trabajar con otro ámbito de producción que haga que, viste, por lo menos... Hoy en la radio pregunté, porque me tocó, yo iba al supermercado, me tocó ir a la verdulería. Compré el sábado 650 pesos el kilo de papa. Sí, está carito. Veo que en el mercado central de Buenos Aires la venden a 275. Y acá capaz que sean 300 en el mercado acá al frente. Le quedan cerca. La cuestión es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es eso? Bueno, la explicación que me dieron es que la papa la manejan 20 tipos en la República Argentina, que se ponen de acuerdo entre ellos para establecer, bueno, hoy hay menos papa, vamos con este precio, están cartelizados. La papa, que es lo básico, ¿no? La comíamos como descarte. Es el arroz de los chinos nuestra papa. Y sin embargo, hasta ese mercado está cartelizado. Está concentrado en 20 familias que manejan la producción de papa en la Argentina y te ponen el precio que quieren. Bueno, estamos en problemas si el Estado no puede ni siquiera la producción de papa regular. Porque no podría permitir eso. ¿Cómo puede ser que en Río Cuarto cueste esto y en Buenos Aires, en el mercado central, que Buenos Aires tiene la papa sembrada bajo el obelisco? No. Bueno, pero es una discusión. Mire, lo del mercado de abasto y las frutas y hortalizas, he sido director del mercado y he sido comprador desde lo privado. Se regula solo. Realmente uno de los pocos espacios que hay donde la oferta y la demanda juegan. Es cierto que puede haber en algún... Pero la verdad, cuando uno mira el costo de la verdura, tarde o temprano se achica comparado con otras cosas, ¿no? Con otro tipo de productos. Sí, que es estacional también, uno también mira, claro, vos vas a un supermercado y decís, ¿dónde están las pymes, que son las que supuestamente generan la mayor cantidad de puestos de trabajo? Y vas a un supermercado y encontrás 2 marcas líderes y 2 marcas del nombre del supermercado, que son la misma, la marca líder, que le cambian la etiqueta para que valga 1 o 2 pesos menos, ¿viste? No es una... digo, claro, en ese ámbito de tan poca competencia, es imposible que, además, los precios tengan algún ¿Cómo resolvemos concepto? la competencia? ¿La resolvemos con un Estado presente donde permite regular las Justo reglas iba a del decir juego? eso, O incentivando la demanda, la competencia. Por ejemplo, ¿qué pasa en Río Cuarto? No permiten, el mercado de abasto, o la organización que nos hemos dado, no permite que el pequeño y mediano productor venda directamente al consumidor. Lo hacen. Bueno, lo hacen, pero fuera de la legalidad. Pero sí le permiten a las grandes superficies comerciales traer frutas, verduras y hortalizas desde otros lugares. Pero pasan por el mercado de abasto. Tienen todo el control y toda la cuestión. El control bromatológico. Sí. Pero no del negocio. Pero quien le provee, por ejemplo, a una cadena de supermercados es un hombre que tiene puesto en el mercado y los precios que tienen los supermercados que no son baratos. No. Tienen mucho más competitividad. A muerte. La verdulera de la esquina de mi casa tiene mejores precios que cualquiera, ¿no? Bueno, yo coincido con Rafaela que en realidad esto tiene que ver, obviamente que de nuevo, la inflación es un problema muy complejo. Hay estructuras de mercado concentradas en otros países que no generan proceso de inflación. En Argentina el proceso inflacionario tiene un componente de puja distributiva, tiene un componente de un mercado concentrado, tiene un componente desde mi perspectiva de falta de ancla en el tipo de cambio. Digamos, es muy complejo, pero si en algo creo y coincido un poco con lo que están planteando es la importancia de la regulación, ¿no? El papel del Estado.
Y ese papel del Estado y esa regulación que uno exige a priori también tiene que verse acompañado, si se quiere, con la voluntad popular, ¿no? Porque el Estado no puede, te estamos diciendo, no, ¿por qué no interviene en el precio de esto, en el precio de aquello? Pero después cuando el Estado busca intervenir, el caso de Vicentín me parece que es un caso clave, ¿no? Cuando el Estado busca intervenir para poder regular, para poder redistribuir, para poder actuar en mercados que son concentrados, el apoyo popular no está, ¿no? Y aparece, por eso, insisto, aparece estos personajes con este discurso anti-Estado, cuando en realidad el Estado va a seguir estando, pero solo que va a seguir estando para asegurarle la riqueza a unos pocos y garantizar las penas o los palos para las mayorías que van a ser resultado de ese. ¿Tanto de ahora, según su descripción? ¿A usted le parece que no va a diferir? Y el Estado le ha hecho ganar mucha plata, mucho. Y ha perjudicado a los pobres también, que ahí es donde empieza el problema de que se empieza a justificar ese discurso que para mí es tirarnos al precipicio. Porque cuando vos le decís, mira, no va a hacer esto, 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 no va a hacer. ¿Y ustedes qué hicieron? Digo, esta es la que te quedás con poca respuesta, porque tampoco desde mucho tiempo hemos logrado consolidar situaciones que hagan que nuestra población diga, o han sido pocos los periodos donde la gente ha podido disfrutar de una tranquilidad económica. Está bien, pero ahí, a mediano, a corto. Ni siquiera cuando ingresó el préstamo al Fondo Monetario Internacional logramos tener esa tranquilidad. No, por eso estoy diciendo, o sea, ahí es donde empieza el argumento que es difícil de rebatir. No, bueno, ¿Y pero ustedes yo quisieron? no coincido que sea todo lo mismo, ¿no? Digo, no es lo mismo yo creo que no, un Estado que plantea una serie de medidas como estas que intentan ser redistributivas hacia los sectores que más lo necesitan, que una figura política que dice que le vamos a bajar el impuesto a los ricos y que habla de la meritocracia y de la importancia de la meritocracia, pero plantea arancelar las universidades y arancelar la educación pública. Digo, no es lo mismo. Porque transita los sectores que tienen muchas dificultades. Este escenario podría ser peor aún. Sí, claro. Va a ser peor ahora. Siempre podría ser peor. Sí, claro. Podría ser Las últimas mucho 2 peor. semanas el incremento y la demanda de los sectores más vulnerables se siente permanentemente. Digo. Lo describimos como un escenario complicado, pero hay contención, el Estado hay está niveles llegando, de actividad y de desempleo la que UH son... le está llegando a muchísima gente, reciben los beneficios. Pues, muchos de esos le votaron también a Milei, porque evidentemente los 7 millones de votos salieron de todos lados. Sí. Votaron en contra de quitarse la ayuda que ellos mismos reciben, porque esto es lo que ha anunciado. No sé si no lo piensan, no lo elaboraron así, o bueno, puede que haya sido este voto castigo que se menciona. Pero ahora hay una realidad concreta, posible, incluso el 22 de octubre. No es broma, es una realidad concreta. Ahora ha dicho que con los planes sociales no se va a meter tampoco, con lo cual empieza a girar la veleta para otro lado. Pero en este escenario, ¿qué puede hacer el Estado? En términos, vamos a ir al punto que Mariana dijo, discutamos también lo de la emisión. Porque si no emite el gobierno, no hay ayuda para ¿de dónde va a salir la plata? Porque la otra alternativa es poner más impuestos a los sectores que más tienen, que no sería una cuestión tan tirada de los pelos, desde mi punto de vista, porque... Gastar menos nunca, ¿no? Gastar menos nunca. No, pero le cito el ejemplo. Giorgia Meloni en Italia, que yo sepa, no es ni de izquierda ni populista. Es bien de derecha y le puso un impuesto del 40% a los bancos por encima del 6% de las ganancias. Si ganan más del 6% anual, Giorgia Meloni lo estoy diciendo, no estoy hablando ni de Cuba ni de Venezuela. Y si van a ganar más, bueno, yo quiero que ganen los bancos, pero el 40% de esa ganancia por encima del 6% es para el Estado. ¿Por qué no hacerlo con los bancos si acá ganan millones y millones de pesos? ¿Por qué no ponerlo? ¿Usted se pondría? No, pero el Estado tiene que seguir gastando menos. Digo, este es el problema. O sea, tomamos del mundo todo lo que bueno, pero esa es la propuesta de Milei. Recaudar más. Esa es la propuesta de Milei. El Estado debe gastar menos. Es la propuesta, a ver si me entienden. Pero el Estado gasta menos educación, menos salud, menos seguridad, menos justicia, no voy menos político. Hubo un momento en la Argentina, y no hace tanto,
donde teníamos déficit, teníamos superávit fiscal y superávit impositivo. Digo, hablo del gobierno de Néstor nomás, para no poner otro, porque diga, no. Digo, ¿cuál es el otro? Hubo procesos donde se trató que el déficit fuera cero. Hubo procesos en la Argentina donde se trataba de gastar menos y no le mató la vida a nadie. Digo, bueno, pero ese superávit fiscal... No podemos gastar menos en un montón de cosas para que este tipo no salga a decir la barbaridad que dice y encima nos tenga la posibilidad de ganarnos. No podemos hacer un ajuste que tenga que ver con lo que gasta el Estado, no con lo que beneficia o no beneficia al pobre tipo que está corriendo la liebre. ¿En qué ajustaría, Humberto? Pero hay un montón de cosas, muchachos. Por ejemplo. Y las conozco, hay un montón de lugares donde hay tipos que están en el Estado porque están en el Estado, nada más. Ñoquis. Pero toneladas de tipos a los cuales... ¿Qué vas a ajustar? ¿En la universidad? No. Digo, hay un montón de lugares que no se ven. El CONICET, dejate de joder. Son cuestiones que ni siquiera se tendrían que estar ¿Pero mueve el discutiendo. perímetro ese ajuste de la política a Vamos, los problemas reales que tenemos? Y va a ir moviendo, no seguramente. Es cierto que no puede ser mucho. De que la clase trabajadora asalariada es la que está padeciendo cada vez más y sigue padeciendo y sigue yendo siempre por detrás de lo que marca la inflación, la canasta básica. ¿Es ese el problema? ¿Es la clase trabajadora el problema? No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Yo coincido con Humberto y creo que la sociedad coincide que hay dentro de la estructura del Estado hay sectores que son ineficientes. Eso para mí es un problema y se tiene que solucionar, y eso, digamos, no es solo de la clase política. Uno puede ir a cualquier organismo del sector público e incluso sucede también al interior de las empresas privadas, pero bueno, quedémonos con el sector público, en donde hay gente que no hace su trabajo, ¿no? Y en eso, yo creo que eso no tiene que ocurrir. Pero para eso necesitamos más Estado, no menos. Para eso necesitamos más control y un Estado más eficiente. Mejor Estado. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, que vos mencionabas recién, que hubo superávit fiscal, o sea, de las cuentas del Estado, y superávit externo, paradójicamente, y algo que digamos que no explica la teoría neoclásica convencional, que siempre exige el ajuste por el lado de achicar el gasto, paradójicamente en el gobierno de Néstor Kirchner hubo superávit fiscal con un incremento muy fuerte del gasto público, ¿no? Entonces, lo cual muestra que cuando el gasto público se incrementa, tiene una dinámica que es positiva para el resto de la economía, porque cuando el gasto público se incrementa, eso también genera un efecto multiplicador en la economía que hace que la actividad económica mejore, y al mejorar la actividad económica, mejore la recaudación. Por el contrario, cuando el Estado o el gasto se contrae, esa contracción genera contracción de la actividad económica, y al generar contracción de la actividad económica exacerba la contracción que en general está dada por los ingresos, ¿no? Porque digo, la receta neoliberal clásica o del propio Milei tiene que ver con achicar el gasto y reducir los impuestos, o sea, incrementar aún más el déficit fiscal. Digo, la receta neoclásica a lo largo de nuestra historia ha mostrado que esos dos ítems, que son el ABC de cualquiera de los políticos liberales o neoliberales, que es la ortodoxia, que apunta a achicar el gasto y bajar los impuestos, lo único que hace es incrementar el déficit fiscal. Incrementar el déficit fiscal, que encima, en un país endeudado como Argentina, compromete gran parte de los recursos del sector público a pagar servicios de deuda externa. Entonces, es un combo explosivo. Y también que es bueno recordar, ¿no?, que para que no hubiera déficit fiscal, alguien hizo una devaluación de 1 a 4, el dólar. Digo, lo hizo el antecesor de Néstor, y le dejó un esquema con un dólar sumamente alto, que después se estabilizó en 3. Digo, pero alguien devaluó primero y tomó la decisión. Capaz que no se podría haber hecho de otra manera. Que y no especificó deudas en dólares también. No, me digo. Con cargo a la sociedad. Alguien hizo el trabajo con cargo a la sociedad que pagó. Digo, pero y ahí también se generó ese boom famoso. Cuando especificaron deudas en dólares en beneficio de las empresas, ahí no se contabilizó como un gasto del Estado. Sí lo es un trabajador del Estado, es un gasto. Pero cuando las empresas especificaron deudas en dólares, o cuando el Estado se hizo cargo de sus compromisos externos, estatizando deuda privada,
a lo largo de la historia reciente de esta Argentina, ahí no vieron como un gasto del Estado eso. Y eso también es parte de los déficits fiscales acumulados a lo largo de la historia. Tengo un minuto para el cierre. Escenario que ves, Rafaela, para lo que viene. El escenario es complejo. Desde nuestra mirada, el escenario es con la unidad de las organizaciones ahí organizando y articulándonos. ¿Da lo mismo lo que venga siempre va a ser peor? El panorama no es el de los más alentadores lo que tenemos enfrente, lamentablemente. Nosotros incluso ya vamos hacia una medida de fuerza el 7 de septiembre, una medida provincial. Lo concreto es que hoy nos tenemos que organizar como clase trabajadora y defender lo que es nuestro. No somos los trabajadores los causantes ni de la deuda ni de la situación económica del país. Humberto. Creo que el futuro es complicado, incierto. Ojalá que en las próximas elecciones podamos encontrar alguna claridad, digamos, y ojalá que en esa claridad nos pongamos de acuerdo los argentinos en algunas cosas que yo, desde mi punto de vista, considero que son erróneas en el tiempo. Y tratemos de ir por otra forma a buscar la manera de parar la inflación, la manera de reformular el Estado para hacerlo mejor y la manera de incentivar a lo privado para que pueda generar las divisas que hoy nos están haciendo falta. Digo, en ese esquema, ojalá que nos podamos poner de acuerdo. Creo, una predicción, que el próximo gobierno, para mal de algunos, va a ser sumamente de derecha. Porque lo que se llamó centro-izquierda no resolvió nada. Y eso me parece que va a terminar generando una tendencia, gane quien gane, digo. Y ojalá que por lo menos nos podamos parecer al resto de los países del mundo, porque tan especiales no debemos, somos especiales los argentinos, pero tan especiales no debemos ser para que solamente acá las medidas que nosotros planteamos, que son distintas a lo que pasa en el mundo, acá resuelvan los problemas y en otros lugares nunca los resolvieron. Bueno, debe ser difícil explicar a los alumnos. Sí, en realidad nosotros no aplicamos medidas tan distintas al resto del mundo, lo que no tenemos son los resultados que los manuales de la ortodoxia dicen que vamos a tener. Yo creo que sí, que lamentablemente la elección no es muy esperanzadora porque no hay una solución mágica, porque no va a haber una solución mágica por más de que así se presente. También creo que en muchos de los que piensan que cuanto peor, mejor, es un gravísimo error y que en eso de encontrar consensos yo deseo al menos que los argentinos, más allá de quien sea que sea la opción política para las próximas elecciones, podamos tener en claro que al menos o podamos compartir un horizonte que tenga que ver con la generación de empleo, con sostener el nivel de actividad y con entender que eso se consigue con más Estado y un Estado que tenga como objetivo el nivel de actividad, el nivel de empleo y el nivel de bienestar de la población. Bueno, mañana, por supuesto que en este escenario de desesperanza, hay algunas cuestiones de la realidad que nos generan al menos el contraste. Mañana empiezan las actividades en la sociedad rural. Lo que dicen los cronistas que están allí es que está explotada de cantidad. Récord de ingreso de Hacienda, de bovinos que van a remate. Récord ahí están hasta en los corrales. Bueno, eso habla de que hay algo allí que está esperando que se resuelva, ¿no? Una potencia, y eso que, según lo dicen los propios dirigentes, la política le pone el pie encima. Bueno, y así todo, miren, la potencialidad latente. Bueno, aferrémonos también a algún aspecto positivo porque tenemos que seguir viviendo en esta bendita tierra. Gracias por estar ahí, gracias por venir a ustedes, muy amables. Los espero mañana, así son las cosas.